En el presente video continuaremos con el módulo 1 de Introducción a la biocatálisis, viendo ventajas y desventajas de la biocatálisis y conceptos de selectividad de las enzimas. La biocatálisis tiene varias ventajas y también, por supuesto, algunas desventajas para señalar. Como ventaja, podemos señalar que las enzimas son excelentes catalizadores, ¿sí? Que además se trata de catalizadores biodegradables y por lo tanto ambientalmente amigables, que generalmente actúan en condiciones suaves de reacción, lo que evita reacciones secundarias y además tiene un bajo requerimiento energético, pues generalmente actúan en temperaturas pH neutro y temperaturas ambiente generalmente y por lo tanto hay bajos costos energéticos asociados al proceso de reacción. Y por último, también, y como propiedad fundamental de la biocatálisis, tienen alta quimio, regio y estereoselectividad. Bien, ¿qué podemos señalar como desventajas de los biocatalizadores? Bueno, muchas veces algunas de sus ventajas también son desventajas. Por ejemplo, el estrecho rango de parámetros operacionales o parámetros de reacción, el hecho de que no puedan reaccionar de repente a ciertas temperaturas o a ciertos pHs o en ciertos solventes. Por ejemplo, si una reacción se tiene que llevar a cabo en solvente orgánico, no todas las enzimas los toleran. Si un reactivo es muy inestable y se debería llevar a cabo la reacción en hielo, muchas enzimas van a tener muy baja actividad a esa temperatura y lo mismo podemos pensar con los demás parámetros operacionales. Sin embargo, generalmente se logran condiciones en las que las reacciones se pueden llevar a cabo. El requerimiento de cofactores que son muy costosos es un problema si no existe un sistema de regeneración de cofactores o si la reacción no se puede llevar a cabo con células enteras, que como vimos en ese caso aportan los cofactores que se precisan. Los costos asociados a la purificación de la enzima, nuevamente, si estamos hablando en este caso de una enzima purificada, los costos asociados a su producción pueden ser una desventaja, pero muchas veces la enzima se puede inmovilizar o muchas veces se puede usar la célula entera y en ese caso esto no existe como desventaja. Y por último vamos a señalar también la especificidad de sustrato y la estereoselectividad y eso que en un caso lo señalamos como ventaja, vamos a ver que también podría ser una desventaja. Otra ventaja muy grande asociada con la biocatálisis, con la catálisis enzimática, es la posibilidad de realizar cascadas enzimáticas. Esto puede ser hecho in vitro, o sea, en un Erlenmeyer, con varias enzimas, ¿sí? Ya sea todas en un mismo recipiente o one pot, o puede ser la adición secuencial de enzimas, o puede ser hecho en célula entera, como el ejemplo que tenemos aquí, en el cual se dan diferentes reacciones de oxidación primero, luego una reducción de doble enlace y finalmente una Baeyer-Villiger para formar esta lactona, en las cuales las tres reacciones se dan en una célula entera que permite el reciclaje interno de los cofactores. ¿Ah? Este tipo de procesos son posibles con enzimas dada la compatibilidad que tienen de condiciones de reacción y la alta especificidad que tienen por el sustrato y por la reacción que van a catalizar. Esto sería muy difícil de hacer con procesos químicos y sin embargo los procesos enzimáticos se pueden conjugar de esta manera en cascadas que den lugar al producto deseado. Cuando hablamos de selectividad de las enzimas nos referimos a quimioselectividad, regioselectividad y estereoselectividad. Y vamos a profundizar en cada una de ellas a ver qué quieren decir. ¿Sí? Bien, ahora, ventaja o desventaja, decíamos. Es una ventaja por un lado, pues evita la existencia de reacciones secundarias no deseadas sin tener que utilizar grupos protectores. Y esto claramente se señala como una ventaja. No obstante, la propia especificidad también puede representar una desventaja. Por ejemplo, si una enzima tiene una especificidad de sustrato muy restringida, quiere decir que quizás no pueda actuar sobre otros sustratos similares, ¿sí? Y que hay que buscar entre la naturaleza o desarrollar un biocatalizador adecuado para esa transformación.
También puede ocurrir esto con la estereoselectividad. Si la estereoselectividad es muy buena para la producción de un isómero óptico, por ejemplo, la misma enzima no va a poder producir el otro y quizás tengamos que trabajar o buscar para encontrar un biocatalizador adecuado para la otra transformación. Por lo tanto, en general la selectividad se señala como una ventaja, pero tiene la desventaja de que debemos encontrar el biocatalizador adecuado para cada aplicación. Por quimioselectividad de una enzima nos referimos a la capacidad de la enzima de distinguir el grupo funcional sobre el que está actuando y no realizar conversiones similares sobre otros grupos funcionales equivalentes. Por ejemplo, como podemos ver en este caso, la enzima la penicilina acilasa es una enzima capaz de hidrolizar este enlace, pero no reconoce los acetatos y por lo tanto nos va a dar una hidrólisis sumamente quimioselectiva, ¿sí? Esta conversión en particular ha sido utilizada para producir a partir del sustrato natural de esta enzima, la penicilina G, el ácido 6-aminopenicilínico que se usa como precursor para la producción de otros antibióticos, ¿sí? Provee un biocatalizador que es sumamente selectivo, sustituyendo un proceso industrial que llevaba al uso de muchísimos litros de solventes clorados y reactivos que eran muy dañinos medioambientalmente. O sea que ese es un excelente ejemplo en el cual la biocatálisis pudo sustituir un un proceso convencional basado sobre todo en su especificidad, su quimioselectividad para actuar en la hidrólisis específica de este grupo, no hidrolizando para nada el anillo betalactámico. Otro ejemplo de quimioselectividad lo podemos ver en esta reacción, en la cual la CAR o ácido carboxílico reductasa logra reducir el ácido carboxílico a aldehído sin fomentar una reducción posterior del aldehído, ¿verdad? Eso químicamente sería mucho más difícil de lograr y en cambio enzimáticamente la reacción se detiene ahí y esta enzima no actúa sobre el grupo carbonilo, si bien hay otras reductasas que pueden tomar el grupo carbonilo. Esta reacción requiere de un cofactor particular que va a formar este intermediario, que va a ser el intermediario reactivo, ¿sí? El cual luego va a ser reducido liberando el aldehído correspondiente. La regioselectividad refiere a la capacidad de la enzima para distinguir entre dos grupos funcionales iguales pero que están en diferente contexto de la molécula, digamos, con diferentes sustituyentes. En estos dos casos tenemos un éster metílico, ¿sí? Pero solo uno de ellos va a ser hidrolizado por la quimiotripsina, dándonos este ácido, mientras que el otro va a ser reconocido por la papaína, dándonos solamente este ácido. A esto nos referimos por regioselectividad. O sea, la enzima tiene la capacidad de distinguir entre dos grupos funcionales iguales, pero situados en diferente contexto de la molécula. Antes de definir estereoselectividad, repasemos un poquito a qué nos referimos por isómeros ópticos. Isómeros ópticos son aquellas moléculas cuya estructura son, son idénticas, pero sin embargo, si las miramos en el espacio, difieren entre ellos en la disposición, o sea, en la geometría de la molécula. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de dos enantiómeros y como pueden ver los enantiómeros son imágenes especulares uno del otro como si fueran las dos manos, no son superponibles sino que son el espejo uno del otro. Podemos tener también otro tipo de isomerías ópticas, ¿sí? Que abarquen más de un centro en la molécula y así podemos tener por ejemplo diasterómeros. Entendemos por estereoselectividad justamente la capacidad de una enzima por distinguir entre isómeros ópticos de una molécula. Por ejemplo, en este caso, este éster que está presente aquí, ¿sí? Es un racemato en este centro. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo dos imágenes
especulares una del otro, una parte de la molécula en el cual este sustituyente está hacia arriba del plano, digamos, y otro en el cual el sustituyente está hacia abajo del plano, ¿sí? Entonces, el isómero S y el isómero R serían, ¿verdad? Esta enzima en particular, una proteasa de Streptomyces griseus, es capaz de hidrolizar solamente el isómero S, dándonos este producto que tiene importancia como fármaco, ¿sí? Justamente si este centro de aquí se racemiza como aparece acá, o sea, se interconvierte uno en otro, podemos lograr llevar todo el sustrato a rendir este producto, ¿verdad? Mientras que si esto no ocurriera, sí quedaríamos limitados en que se puede formar tanto ácido libre como éster sea reconocido por la enzima. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando vean reacciones de hidrólisis. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la quiralidad de una molécula? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí?, que pueden ser de interés. Por ejemplo, fijémonos en la penicilamina, en este caso, este enantiómero es un antiartrítico, mientras que este otro enantiómero es tóxico, ¿sí? Llamaremos a este eutómero y a este distómero, en tanto no tiene la actividad deseada o tiene inclusive una actividad no deseada. Acá podemos ver otro ejemplo no vinculado ya a la farmacología de la molécula, sino a su olor. En el caso de la carbona, tenemos este isómero que que es percibido de cierta forma por nuestro olfato, mientras que este otro, ¿sí?, simplemente por ser la imagen especular de aquel, es percibido de una forma diferente, ¿sí? Y acá tenemos los isómeros de la asparagina, en el cual este es dulce, mientras este es amargo, ¿sí? O sea que es sumamente importante la quiralidad de un compuesto en lo que hace a su actividad biológica. Esto tiene particular importancia en el caso de fármacos, pues mientras uno de los isómeros puede ser activo, el otro puede ser inactivo o inclusive puede ser tóxico. Como vemos aquí, por ejemplo, el esomeprazol es el isómero activo, mientras que el omeprazol es una mezcla de S y R-omeprazol, en la cual el R-omeprazol no es activo. Tampoco es tóxico, pero no es activo, ¿sí? Si tomamos esto, si queremos ver cómo funciona esto en el organismo, lo que tenemos que pensar es el sitio diana de acción de ese fármaco. Uno de los fármacos, por ejemplo, la forma S en este caso, va a ser reconocido por su receptor. Va a poder interactuar con el sitio diana del fármaco y va a poder realizar su actividad biológica. En cambio, el otro puede que no sea reconocido, no solo no sea reconocido por el receptor, sino, como vemos aquí, no hay un reconocimiento por parte del receptor, sino que además puede llegar a pasar que sea tóxico, como veíamos en el ejemplo anterior. ¿Ah? Aún no siendo tóxico, el organismo va a tener que descartar, o sea, va a tener que procesar 50% de un fármaco que no es activo. Esto ha llevado a que las agencias reguladoras de la producción de fármacos, como la Food and Drug Administration, por ejemplo, de Estados Unidos o la correspondiente de la Unión Europea, a partir del año 2000 plantearon exigencias bastante fuertes en cuanto a la síntesis estereoselectiva de fármacos, para evitar justamente la exposición del organismo a la forma biológica que no es activa. Esto además también tiene implicancias ambientales, en tanto si sintetizamos solamente el isómero activo, estamos sintetizando el 50% de la molécula y teniendo la misma actividad biológica. Ahora bien, ¿cómo logra una enzima ser estereoselectiva? Una enzima, como recordamos, tiene diferentes tipos de interacciones en el sitio activo con su sustrato. Recuerdan que en la clase pasada o en el video pasado veíamos que puede haber interacciones por puente de hidrógeno, que puede haber interacciones tipo Van der Waals, también puede haber interacciones por orbitales pi,
¿sí? O inclusive interacciones electrostáticas. Eso lleva a que la disposición del sustrato esté definida y el mismo se oriente de una única forma, lo cual lleva a que la catálisis enzimática ocurra, por ejemplo, en el caso de que haya un ataque de la enzima, por un solo lado de ese sustrato. Eso define, por tanto, la estereoselectividad de la enzima. Ahora bien, ¿qué precisamos para poder acceder al otro estereoisómero entonces? Una enzima está conformada por aminoácidos L. Precisamos la misma enzima pero conformada por aminoácidos D. Bueno, esto que suena un poco loco fue hecho y es verdad que sí, que una enzima conformada por aminoácidos D daría el opuesto de la catálisis. Pero por suerte, porque eso sería muy difícil de lograr, en la naturaleza existen también enzimas que están constituidas por aminoácidos L y que sin embargo son capaces de ubicar el sustrato en la forma opuesta o en la forma espejo de la que lo ubicaba la primera enzima. Por ejemplo, acá podemos ver que esta es la lipasa de Candida rugosa, mientras que esta es una proteasa, la subtilicina, y ubican el sustrato en forma especular uno del otro y por lo tanto me van a dar los isómeros opuestos como productos de esta reacción. O sea que no es necesario armar la enzima con aminoácidos D, sino que lo que es necesario es buscar en la naturaleza aquella enzima que tenga un sitio activo con la imagen especular del, del primer sitio activo del que tenemos que entender que lo que importa no es tanto la conformación por aminoácidos L, sino que lo que importa es la estructura tridimensional. Esa estructura tridimensional es de la cual debemos conseguir un espejo para poder catalizar la reacción estereocomplementaria. Y esto generalmente se puede encontrar en la naturaleza o se puede desarrollar hoy en día por mecanismos, como vamos a ver, de mutagénesis o de evolución dirigida. Pensemos qué características debe tener el sustrato para que la enzima pueda distinguir entre sus dos caras. Básicamente lo que el sustrato tiene que tener es algún tipo de distinción a nivel tridimensional, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un sustrato que tiene un sustituyente A en una posición, B en otra, C en otra. Este sustrato puede dar una unión productiva con el sitio activo de la enzima o una unión no productiva con el sitio activo de la enzima. Dependiendo de cuál sea la conformación, ¿sí?, en la cual se una el sitio activo, cuál sea entonces la estereoselectividad de la reacción. ¿Ah? En este sustrato podemos distinguir, por ejemplo, una cara re y una cara si. Y esto lo van a ver más cuando vean oxidorreductasas, ¿sí? Si la unión del sustrato puede ocurrir en solamente una de las posiciones, entonces uno de los enantiómeros va a ser el dominante. Si en cambio el sustrato puede ser reconocido o puede dar uniones productivas en cualquiera de las orientaciones, en cualquiera de las geometrías del sustrato, entonces probablemente se dé una mezcla de estereoisómeros con una cierta prevalencia de uno sobre otro que definirá las características de la estereoquímica de reacción. En definitiva, la estereoselectividad de una reacción dependerá de la diferencia de energía que existe entre ambos caminos hacia la formación de cada uno de los productos. Si podemos distinguir los posibles sustratos en el caso de que sean ellos mismos isómeros ópticos como A y B, ¿sí?, entonces la formación del intermediario del estado de transición para A puede ser energéticamente mucho más desfavorable que para B y por lo tanto la mayor parte de los eventos catalíticos tendrán lugar por este curso de reacción, dando mayor cantidad del producto Q. ¿Sí? Esto se puede aplicar también a diversas reacciones cuando una enzima puede catalizar más de una reacción, pero en el caso de los estereoisómeros
podríamos aplicarlo al reconocimiento de un estereoisómero o del otro, como puede pasar con las hidrolasas. Entonces, en definitiva, la relación de velocidades entre esta reacción y esta otra va a terminar definiendo la estereoselectividad de la reacción. Es así que la relación enantiomérica, ¿sí?, se puede definir como justamente el cociente entre la velocidad de formación del producto que se forma más rápidamente, o sea, B en el caso anterior, y el producto que se forma más lentamente. Y si recordamos cómo se vinculaban estas velocidades con KCAT y KM, tenemos que termina siendo el cociente de KCAT y KM por la forma A digamos, del sustrato sobre KCAT y KM de la forma B del sustrato. Y esto nos va a dar la relación enantiomérica E, que es una forma muy habitual de referirse a la enantioselectividad. Otra cantidad que resulta muy útil definir es el exceso enantiomérico. Acá ya no nos referimos a la cinética en sí de la reacción, sino a la abundancia relativa de un enantiómero y el otro al final de la misma. Si Na es el número de moles formados del enantiómero mayoritario o la molaridad del enantiómero mayoritario y Nb del minoritario, entonces el exceso enantiomérico se va a definir como la diferencia entre Na y Nb sobre Na más Nb. Con esto culminamos las clases teóricas de introducción a la biocatálisis y tienen un cuestionario asociado para trabajar, y el lunes 8 del 11 discutiremos en clase los conceptos adquiridos, así como las preguntas planteadas en el cuestionario y la tarea que se les asignó para realizar. Nos vemos el lunes.